habla. Diles que habla. No, pero ahí lo controlas, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que ya nos hemos tardado unos cuantos minutos, así que pues vamos a empezar en esta noche para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. El Facebook de un servidor, Abel Salinas González, va a estar abierto por si usted desea hacer algún comentario. También le estamos poniendo ahí en pantalla el WhatsApp de un servidor para que usted pueda entrar y pueda hacer sus comentarios de la misma manera. Si hay preguntas, también la Biblia nos va a dar la respuesta. Gracias por estar con nosotros, hermano. Bueno, pues mi nombre es Noé Matute, pues como ya nos han ido algunas personas que ya nos conocen, es un placer una vez más pues el estar aquí reunidos para poder pues compartir con ustedes, con los que nos siguen por este medio de la palabra de Dios, y vamos a pues deleitarnos un rato en la palabra de Dios. Bueno, pues que de verdad estamos contentos, alegres, digamos motivados para poder estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Y en esta noche, hermano Noé, pues vamos a hablar acerca de el amor por la palabra. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen amor por otras cosas. Hablamos de la pareja, hablamos de el trabajo, hablamos de muchas otras cosas como la educación hoy en nuestros días. Pero cuando hablamos de amor por la palabra, es una entrega total a lo que Dios dice a través de su palabra. Necesitamos nosotros entender que sí necesitamos estar más apegados a lo que Dios nos manda a través de las Escrituras. Sí, pues la palabra de Dios, el amor por la palabra, pues como usted lo dice, o sea, hay amor por muchas cosas. A veces le tenemos amor a cosas materiales, como lo es un coche, simplemente a un perro, algo, ¿no? Que damos todo ese amor por ese algo. Pero lo importante es hoy aprender qué significa el amor por la palabra, o sea, qué tanto necesitamos de ese amor. Bueno, pues ya nos llegan aquí también nuestro hermano Jonathan Iván, nuestro hermano Alex también, y bueno, pues nos están acompañando. Aquí hacía falta bastantes varones y pues ya ahorita llegaron los refuerzos, gracias a nuestro Dios, para darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. Y bueno, pues ya saben, el Facebook de un servidor va a estar abierto. También ahí le ponemos en pantalla el WhatsApp para que usted nos mande, ya sea a través de un mensaje, a través de un audio, lo que usted puede comentar o quiere comentar, o inclusive preguntar, para que todos juntos podamos aprender de la bendita palabra de nuestro Dios. Hermano Johnny, eso que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos aquí pues bendecidos, gracias a Dios, porque nos ha permitido. Venimos de igual manera de compartir de la palabra de Dios allí con algunos jóvenes, y pues en esta noche pues qué bonito es que te estar esperando para que sigamos platicando y aprendiendo juntos de la palabra de nuestro Dios. Como dicen hoy, el tema es el amor a la palabra, y bueno, pues tenemos amor a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de ellas son idolatría para nosotros, otras cosas son necesarias y en nuestra vida son necesidades diarias, necesidades de nuestra vida pues corporal, en nuestra vida moral, en nuestros sentimientos. A muchos le podemos tener amor, pero bien, pues ahorita que se dice a la palabra, pues qué palabra es la que le debemos de tener amor. Palabra de hombres, palabra de filósofos, palabra de quién le vamos a tener amor. Y pues hoy tenemos aquí en la 1960 la palabra de Dios, y bueno, pues en esta hora vamos a ver de este tema en esta noche. Hola, pues ya, buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas, y como siempre decimos, pues es un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes, y pues para compartir la palabra de nuestro Dios. En esta noche, pues como lo comentaron nuestros hermanos, vamos a aprender más de la palabra de nuestro Dios, y como lo dice el tema, el amor por la palabra de nuestro Dios. Hay que hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios, no solamente a lo mejor nos dejemos guiar por lo que nos dicen, sino por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahorita vamos a tocar varios textos acerca de ello, y por lo cual pues debemos de estar atentos a lo que dice la palabra, y pues vamos a comenzar en esta noche. Les sugiero que, por ejemplo, compartamos el link, digamos, a todos nuestros hermanos, hermanas que están en estos momentos ya sintonizándonos. Compartan el link que hemos dejado a través del Facebook o a través del WhatsApp. Usted puede compartirlo con sus contactos, y de esta manera también juntos estaremos aprendiendo de la bendita palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a arrancar con el pie derecho. Vamos a hacer esta primera oración para darle la honra y la gloria a nuestro Dios.
Vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan que él nos dirija en esta noche en esta oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta hora nuevamente le estamos dando gracias porque usted nos ha permitido, Padre, estar aquí un puñado de sus hijos alabando y glorificando su nombre, estar en esta transmisión, Padre, sabiendo que usted ha puesto estos medios que es el internet, Padre, para poder llegar hasta el último rincón de la tierra, Señor. Bendiga a las personas que nos están viendo, a las personas que están del otro lado del monitor, Señor. Si es su voluntad, Padre, edifíquelas y déle sabiduría para que estas palabras, que no van a ser palabras de hombres, sino va a ser su palabra, la que hoy va a hablar, Señor, y así les dé el entendimiento, Padre, para poder empezarla a aplicar en nuestra vida y ponerla por obra, y asimismo todos llegar a aquella madurez de la cual usted quiere que lleguemos como cristianos. Padre, le pedimos que también bendiga a cada uno de mis hermanos que está en esta mesa, para que usted le dé palabras de sabiduría, para que ellos puedan transmitirlas a cada una de las personas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos ha dado, aún sin merecerlas, y le pedimos que si en algo le hemos faltado, tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Todo esto se lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, pues ya vamos a comenzar. Vamos a ir a la primera cita que ya debemos de haber estudiado, Hechos capítulo 17, versículo 10 al versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 10 al versículo 11. Vamos a ir a ver lo que Dios dice a través de su palabra. Y aquí nos da un ejemplo de nuestros hermanos allá en la iglesia del primer siglo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacían ellos. Hechos 17, 10 al versículo 11. Hermano Noé, no lo pueden leer. La palabra dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, entonces dice que estos eran más nobles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál era la causa? Digamos, vemos claramente que, por ejemplo, en este encuentro los apóstoles dicen inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Dice, y ellos habiendo llegado entraron en las sinagogas de los judíos. Y luego dice la palabra del Señor, y estos, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y aquí queremos subrayar esa palabra, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y la razón era esta, dice que porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí es bien importante notar algo, ¿sí? Que para poder amar la palabra, para poder tener amor por esta palabra, nosotros como cristianos, número uno, tenemos que recibir esa palabra con toda solicitud. Una cosa es que yo solicite algo y otra cosa es que yo tenga esa solicitud por estudiar algo. Y en este caso, bueno, Dios dice a través de su palabra que estos eran más nobles. Ahora la pregunta sería con nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona, por ejemplo, tiene amor verdadero por la palabra? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Y de qué manera? Bueno, pues ya tenemos el ejemplo. Número uno, que reciben la palabra con toda solicitud. Número dos, que escudriñan la palabra. Y no se trata nada más de leer. Hace poco papá decía que él, por ejemplo, le preguntaban cuántas veces ha leído la Biblia, y muchas personas la han leído 4, 5, 6, a lo mejor hasta 10 veces, pero no la entiende. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos que leer la palabra? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene amor verdadero por la palabra? Recibe esta palabra, pero sobre todas las cosas, ella o él escudriña las escrituras para ver si estas cosas son así. O sea, no basta nada más leer la palabra, no basta nada más recibir esta palabra,
sino tenemos que escudriñar esta palabra para ver si las cosas que me están diciendo, si las cosas que están enseñando. Dice que Pablo se dio cuenta, Pablo y Silas, perfectamente de estos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ellos recibían esta palabra con toda solicitud. A lo mejor Matute, o en este caso nuestro hermano Noé, perdón, pero por ejemplo le hablamos de Matute no porque, digamos, porque es su apellido, vaya, sino por, como decía nuestro hermano, no por el policía, ¿verdad?, de Don Gato y su pandilla, sino, bueno, pues porque simple y sencillamente su apellido. Pero bueno, estamos diciendo en estos momentos que la persona va a amar la palabra cuando la recibe con toda solicitud, ¿sí? Yo, por ejemplo, muchos de los que están aquí hoy tenemos muy buen auditorio aquí dentro de este hogar. Tenemos a 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 personas, si no me equivoco, o 13 que estamos aquí, aparte de los que estamos en la mesa. Entonces son personas, y la pregunta sería si estamos recibiendo esta palabra con toda solicitud. Para tener amor por la palabra, ustedes tienen que recibir esta palabra con toda solicitud, ¿sí? Ustedes, en pocas palabras, tienen que ser solícitos, ¿sí? Es decir, no estar, ¿cómo mencionaríamos de una manera más sencilla la palabra solícito? ¿Más dispuesto? Más dispuesto sería, o sea, estar dispuesto a escudriñar, a leer. Tener disponibilidad, ¿no? Tener disponibilidad de estudiar, de leer la palabra de nuestro Dios. Entonces, muchas veces hay personas que, yo no sé a ti, hermano Noé, o Alex, Johnny, pero cuando vamos a dar estudio, hay personas que sí reciben esta palabra con toda solicitud. Pero hay personas que tú te das cuenta, busca el texto, vamos a buscar, no quieren buscarlo, o simple y sencillamente no hay esa disponibilidad para hacerlo. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona entonces tiene amor por la palabra? Aquí la definición dice diligente y servicial de la palabra solícito. Pues son aquellas personas que están pues dispuestas, ¿no? Como dice servicial, pues es aquel que a lo mejor no es necesario que le digan las cosas, lo va y lo hace, ¿no? Eso es estar solícito, ¿no? Hacer antes incluso de que nos digan, ¿no? O sea, ya estar estudiando antes, con anterioridad. ¿Qué más? Dice que los de Berea pues eran más nobles, porque recibían La palabra. pero con toda solicitud. Y escudriñaban, ¿no? O sea, ahora sí buscaban la forma de darse cuenta, como dice aquí, la palabra con toda solicitud, y escudriñando que cada día las escrituras para ver si estas cosas, o sea, eran así, no, ver si eran real. O sea, en realidad, como tú decías, hermanito, leer la escritura detenidamente para poderla entender, escudriñarla, ¿no? Como le comentaba yo del hermano que anotaba las citas y me decía, no, ahora te veo en la casa para ver si lo que leyeron fue así, ¿no? O sea, es cierto, concuerda con lo que leímos. Entonces, por eso es el amor por la palabra. Dice que y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice. Ahora sí, como que dicen, estos les andaban ganando, no tenían más amor por la palabra, la escudriñaban de una forma que no se quedaban con ninguna duda. Ellos veían que lo que la Biblia decía tenía que ser así como lo estaban exponiendo, ¿no? Sí, recordemos que, por ejemplo, estaban entrando a las sinagogas de los judíos, ¿verdad? Y los judíos tenían ciertas costumbres, y una de ellas era guardar el día sábado. Imagínense a Pablo y a Silas entrando a las sinagogas de los judíos y diciéndoles que ya no se tenían que guardar el sábado, porque el Señor les estaba diciendo ya desde el Antiguo Testamento que una ley como estas iba a perecer. Y automáticamente cuando oyen a Pablo y a Silas, dice la palabra del Señor, que entonces ellos reciben esta palabra con toda solicitud. Es decir, diciendo, a ver, explíquenme un poco más, ¿sí? Yo quiero saber de qué están hablando. ¿Cómo que ya no nos vamos a circuncidar? ¿Cómo que ya no vamos, por ejemplo, a guardar el día de reposo? ¿Cómo es posible, verdad, que ya no vamos a hacer holocaustos? Dice, ahí es donde estos dice que recibieron esta palabra
con toda solicitud, dice que escudriñaban cada día. Es decir, que no se conformaban con lo que Pablo, con lo que Silas quizás les estaban diciendo, sino que decían, a ver, vamos a ver si Dios dice esto a través de su palabra. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos amor por esta palabra, nos tenemos que cerciorar que todas las enseñanzas sean de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Es bien importante entonces, como cristianos, que nosotros entendamos desde allá para acá y de aquí para allá que tenemos que escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar es examinar, es profundizar de tal forma que yo pueda entender todo lo que Dios nos manda a través de ella. Entonces es bien importante, y es por esa razón que Pablo y Silas toman este encuentro de que entran a las sinagogas de los judíos, y estamos seguros que no les estaban diciendo, oye, pues vamos a hacer esto, por ejemplo, vamos a guardar el día sábado. No, simple y sencillamente les estaban diciendo las enseñanzas que ya habían aprendido de Jesucristo. ¿Sí? Algo totalmente diferente. Y entonces dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Tesalónica? ¿Qué encontró ahí? Mucha idolatría. No sé si se acuerdan ustedes. Entra en Tesalónica, encuentra mucha idolatría y encuentra un letrero ahí que estaba al Dios ¿qué? No conocido. ¿Y qué es lo que dice Pablo? A ese Dios al que ustedes no conocen, a ese Dios es al que yo les vengo ¿qué? A anunciar. Hay muchas personas, por ejemplo, que requieren, por ejemplo, los de Tesalónica tenían precisamente un gran altar, algo tremendo ahí en el aerópago que se menciona, donde ellos adoraban y tenían diferentes tipos de estatuas. Estaba diosa Venus, tenían de todo ahí los griegos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que para ellos eran bien religiosos. Y así hay muchas personas que podríamos decir que entras a los hogares hoy en nuestros días y que con todo su corazón, por ejemplo, no hay problema, ¿sí? Con todo su corazón prácticamente están adorando a nuestro Dios. Están adorando, como lo dijimos, en espíritu, ¿verdad? Están adorando, por ejemplo, yo he conocido mucha gente religiosa y que adoran a Dios con todo su corazón. Es más, que hacen grandes cosas por el servicio que ellos creen que es correcto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos y les dice, ¿sabes qué? Dios dice esto a través de su palabra, y esto es tener amor por el Señor, es de tener amor por la palabra, porque recuerden que Jesucristo es el camino, es la verdad. El camino, la verdad y es la vida. Entonces la verdad, dice la Escritura en Juan, y esa es la siguiente cita, ahorita vamos a encontrarnos. Si Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y que nadie verá al Padre si no es por Él, nosotros tenemos que enseñarle a las personas como los hombres que estaban allá en Tesalónica. Y que dice la Escritura que cuando Pablo fue a Tesalónica, pues simple y sencillamente encontró gente noble. Pero dice que estos, los de Berea, eran más nobles todavía, porque recibían esa palabra con toda solicitud. La estaban solicitando ellos. Ellos estaban diciendo, yo quiero saber, yo quiero conocer más de lo que Pablo está enseñando, de lo que Silas está diciendo. Y entonces dice que vamos a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los que están aquí, por ejemplo, el día de hoy, en esta noche, acompañándonos, los que están viéndonos a través del internet, les invitamos a que escudriñen las Escrituras para ver si lo que se está diciendo en esta noche es así. ¿Sí? Que escudriñen de tal forma la palabra de nuestro Dios, que no le crean a un servidor, ni tampoco a cualquiera de los que estemos aquí hoy, sino que escudriñen la palabra y que sepan qué es tener amor por la palabra. Porque la Biblia nos enseña que nuestros hermanos que estaban allá en Berea eran más nobles, pues recibieron esta palabra con toda solicitud. La primer señal o la primer forma que nosotros podemos entender de una persona que de verdad ama al Señor, que quiere estar en comunión con el Señor, es que esta persona recibe la palabra con toda solicitud y escudriña cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Entonces es una señal tremenda que podremos ver en los hijos de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos escudriñar las Escrituras. Es decir, profundizarla de tal manera que el Señor nos dé el conocimiento, que a través del Espíritu Santo podamos entender lo que Él nos manda a través de esta palabra. Jesucristo por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie mira al Padre si no es por mí. Yo no sé si hay algún comentario aparte de lo que estoy haciendo. Bueno, pues yo en lo personal quiero decirles, no hay peor ignorante, hermanos y hermanas. Tristemente esta sociedad donde vivimos, este mundo donde nos vivimos,
prácticamente está basado en quizás pues tratarte de enseñar, pero de una forma, ¿no? Quizás muchas veces nosotros mismos nos hemos hecho flojos, vamos a decirlo así, en escudriñar. Y muchas veces, como lo decía nuestro hermano Abel, muchas veces creemos todo lo que nos dice el que se para enfrente de un púlpito, todo lo que nos dicen cuando alguien tiene conocimiento, pero bien te dicen, ahí lo dice, la palabra de Dios lo dice, pero la pregunta sería, ¿en dónde lo dice? Cualquier argumento que tú digas que no esté basado aquí en la Biblia, al final va a ser idolatría, al final va a ser palabras de hombre. Y cuando tú empiezas a ver y empiezas a salirte de la doctrina, tristemente van a haber muchas divisiones. ¿Qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo hablaba de las divisiones, hablaba de la ramera, hablaba de que en estos tiempos iban a entrar pues lobos rapaces, que se iban a hacer pastores, que se iban con piel de oveja, que también iban a estar entre nosotros. Judas, recuerden, comió con el Señor, anduvo con el Señor, pero Judas no era del Señor. Hay que entender, hermanos, que es tristemente muchas veces hay personas que poquito a poquito le van a ir metiendo. ¿Y qué le parece si hacemos esto? ¿Y qué le parece si hacemos lo otro? Al final, si no viene basado en la palabra de Dios, entonces no es de Dios. El amor a la palabra de Dios, déjame decirte, muchas veces somos duros de corazón, somos ásperos, que quizás en algunas cosas cuando te hablan de que Dios te va a bendecir, aleluya, gloria a Dios, pero cuando se trata muchas veces de que tenemos que dejar de hacer o empezar a hacer algunas cosas, ahí sí ya nos empieza a doler, ahí sí ya como que empezamos a poner una barrera entre Dios y un servidor. Decimos, bueno, pues es que yo por eso no quería entrar a la religión. Muchos dicen, porque me iban a pedir que hiciera esto, que hiciera lo otro, que dejara esto y que dejara lo otro. Déjame decirte que cuando tienes amor por la palabra de Dios, no vas a sentir una obligación. Ay, es que me cuesta tanto. Cuando tienes amor, lo vas a hacer por eso, porque vas a sentirte satisfecho al decir, ¿sabes qué? Es para mi Dios. Y si mi Dios está alegre, está contento con lo que yo voy a hacer, pues gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque al final vivo para Dios, y si vivo para Dios, pues que viva para Dios, y si muero, pues para Dios muero, y si lo hago para Dios lo hago. Pero debes de entender que es para Dios, siempre y cuando esté, ¿qué? Escrito aquí en la Biblia. No importa si quizás haya teólogos, haya maestros, pero si al final te están enseñando algo que no viene de Dios, déjame decirte que tristemente, por eso en Corintios, los corintios dicen, pues había muchas divisiones, había entre ellos muchos chismes. ¿Saben por qué? Porque cuando dice en la institución de la cena lo estaban haciendo de una forma incorrecta, porque unos se adelantaban, porque otros se embriagaban, porque otros... Y dice Pablo, esto no enseñó el Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esto, dice en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo a mí me enseñó y así lo tienen que hacer. Ay, pero es que los demás hermanos iban a tardar mucho. Ay, pero es que yo pienso que iba a hacer... No es lo que usted piense, mi hermano. Es como un predicador decía, ¿y a usted quién le pidió su opinión? Si Dios no le pidió su opinión, porque Él ya dio su opinión a través de la palabra, usted no puede dar su opinión. Si en verdad tenemos amor por Dios, nos tenemos que quedar callados cuando tenemos que quedar callados. Tenemos que hablar cuando tenemos que hablar. Nada más, como decía nuestro hermano Noé hace un rato, hacemos muchas cosas por obediencia. Y claro, cuando queremos obedecer a nuestro Dios, muchas veces nos va a costar negarnos a nosotros mismos, pero con amor y con toda solicitud, y sin dejar este corazón muchas veces tan duro, va a entrar, porque la palabra del Señor dice, va a entrar y va a destruir y va a herir, porque muchas veces no nos va a gustar, pero al final nuestro Señor va a sanar aquellas heridas, ¿no? Bueno, pues yo quería comentar acerca del versículo, bueno, relacionado. Hay una anécdota que yo escuché, que prácticamente es una secretaria, ¿no?, que anhelaba, pues en este caso, viajar en un crucero. Ella veía a lo mejor gente que lo había hecho, gente que había pues llegado a viajar en cruceros, y le contaban, le platicaban. Entonces ella un día pues dijo, voy a viajar en aquel crucero, ¿no? Empezó a ahorrar, dicen que empezó a ahorrar un 10%, después un 20%, después un 30%, hasta que ya llegó el día en que ella pudo comprar su boleto. Y dicen, pues ya, ¿no? Ya le dieron, pues en este caso, su boleto, y
pues con los folletitos que vienen ahí, ¿no? Para ver qué es lo que va a haber en el crucero, y pues dice la joven o la historia que en este caso que ella empezó a ver que pues había pues a lo mejor vinos, había a lo mejor no sé, ciertas cosas que se podían comprar ahí dentro del crucero. Dice, pues ahorré para mi boleto, dice, pero para lo que hay ahí pues no tengo dinero. Dice, pues voy a comprarme una caja de galletas y una bolsa de cacahuates, ¿no? Porque igual decía que el banquete, pues había grandes banquetes, pero pues eso le iba a salir muy caro. Y ya pues total, dicen que pues mientras los demás estaban en un banquete, ella pues iba a su recámara y pues se la pasaba comiendo galletas y cacahuates. Y total, dicen, ya se estuvo varios días así, se fastidió, dice, no, dice, yo tengo que comer de aquel banquete, yo tengo que comer de aquello que los demás están comiendo. Y ya pues dice que después se sentó, pidió pues una bebida de las que tomaban ahí, pidió el mejor banquete que pudieran tener, y pues ya, en eso pues acabó todo, y pues ya con miedo así ya le pidió la cuenta al mesero, dice, pues tráigame la cuenta. Y ya pues que el mesero le dio un boletito. Dice, ¿y esto qué es? Dice, no, dice, pues es el boleto porque la comida y todo lo que se ha dado aquí es gratis. Y aquí en este caso es o la moraleja o lo que trato de decir con esta historia es de que es importante leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. No, a lo mejor pues ya hemos escuchado lo que las demás personas nos dicen, pero es importante ver la información, porque a falta de información pues nos la vamos a pasar comiendo cacahuates y galletas como aquella persona, ¿no? Si nos pueden decir esto y lo otro, pero si nosotros no leemos aquella información, pues no vamos a saber lo que realmente trae. Perdemos el banquete, ¿no? Entonces es algo que, y también como lo dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Debemos de ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, no solamente dejarnos guiar por lo que los demás digan, por lo que el hombre diga, porque también la palabra de nuestro Dios dice que maldito sea el que confía en el hombre. Entonces es lo que dice la palabra, no es lo que diga el hermano Abel, no es lo que diga el hermano Eduardo, no es lo que diga el hermano Noé, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es mi comentario. Ok, bueno, ya escucharon al final, como dice el Señor, el que me ama mi palabra guardará. También el Señor mencionaba a través de la misma palabra, dice que la palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero. No va a ser juzgado por un servidor, no va a ser juzgado por nuestro hermano Noé, nuestro hermano Johnny o nuestro hermano Alex, va a ser juzgado por la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro también mencionaba ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice que los cielos que fueron creados por la palabra, esta misma palabra creadora, dice, precisamente, dice, los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que es tan poderosa esta palabra que hasta en el día del juicio, dice, así como Dios creó los cielos y la tierra por la palabra, de la misma manera esta misma palabra, estos cielos y esta tierra que vemos hoy en nuestros días, va a ser destruido. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender hoy en nuestros días. Es bien importante saber que tenemos que tener amor por la palabra, y esto es algo que nos dice en Juan capítulo 17, versículo 17, que es el siguiente texto que les mandé para poder estudiar en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, libro de San Juan 17, 17, hermano Johnny. Vean que algo bien importante es que somos santificados por la palabra. Dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en esta oración de nuestro Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que somos santificados a través de la palabra, somos purificados a través de la palabra, somos consagrados, como dice la Escritura, a través de esta palabra. Entonces las personas digamos que
que aman la palabra, necesitamos entender que son las que escudriñan esta palabra, pero sobre todo se dejan santificar a través de la palabra. Y esto es cuando nosotros la leemos, la aplicamos en nuestra vida, y eso empezamos a hacer grandes cambios, de tal manera que el que tomaba ya no toma, el que fuma ya no fuma, o el que fumaba ya no fuma, ¿sí? El que se drogaba ya no lo hace más, aquel que gritaba deja de ser gritón, aquel que era adúltero pues deja de adulterar, aquel que era fornicario de la misma manera, y podríamos mencionar otras cosas más, porque la palabra es la que santifica, no es la persona, es la misma palabra. Entonces sí es bien importante que nosotros entendamos esto. El Señor le está pidiendo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, necesitamos entender que la verdad está en la palabra, y a través de esta palabra nosotros somos santificados. ¿Algo más que comentar, hermano? Pues santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el tema es el amor por la palabra de Dios. ¿Cómo demostramos nosotros el amor por la palabra de Dios? Pues haciendo lo que hacían los judíos, ¿no? ¿Cómo le hacían? La escudriñaban. Debemos de leer la palabra, debemos de sentir esa necesidad de leer la palabra. ¿Para qué? Para darnos cuenta que la palabra que estamos leyendo la estamos comparando, como decía el hermano Johnny, con la Biblia. No es lo que dijo el hermano, es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es como le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que yo esté, si yo tomo mi Biblia y me pongo a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, ¿para qué? Para darme cuenta si la palabra de Dios es verdad, o lo, como decía Johnny, o lo que dijeron salió de la Biblia o salió de la sabiduría humana, porque también hay personas que se creen muy sabios, muy teólogos, muy personas que dicen, de hecho la Biblia dice que aún los escogidos debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de que venga alguien y nos quiera confundir. Entonces, cuando nosotros demostramos el amor por la palabra, cuando en cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia vamos a la palabra. Si no sé, si a las 3 de la mañana nos despertamos a esa hora, si a esa hora nos paramos y tomamos la palabra y empezamos a escudriñarla, estamos demostrando el amor a Dios, el amor a la palabra de Dios, y estar dándonos cuenta de que lo que el hermano dice, como usted decía, hermano Abel, no se vayan con la finta del hermano Abel, del hermano Noé, del hermano Johnny, del hermano Alex, sino, a ver, están citando Juan 17:17. A ver, vamos a ver si en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué? Verdad. Necesitamos de verificar que es real lo que se está diciendo. ¿Para qué? Para poder nosotros empaparnos en la palabra de Dios de una forma real, ¿no? Y ahí en ese momento empezamos a sentir como cuando uno empieza a leer algo, ¿no? No sé si ustedes toman la Biblia y se va picando ya, ¿no? Y se va picando y le va volviendo. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que la palabra de Dios es verdad. Aparte dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces dice la gente: ¿libres de qué? Estamos llenos de pecado. Decía el hermano Abel: si fornicamos, pues ya no vamos a fornicar. Si tomamos, ya no vamos a tomar. El que roba ya no va a robar. Entonces está demostrando que es más grande el amor a la palabra que el amor al mundo. Amén. Siguiente. No, pues creo que ya lo dijeron todos mis hermanos, pero sí, en verdad, hermanitos, es como les decimos, en verdad cuesta bastante trabajo, en verdad, encontrar el amor a la palabra, como decíamos hace unos años atrás. Pues quizás al abrir este libro, en verdad, este libro que es el libro más maravilloso, yo hasta hoy no ha habido a un autor que le llegue ni a los talones a este sagrado libro. Este libro es reconocido por muchos y creo por miles de años. En verdad no va a llegar otro autor que pueda tener más sabiduría que en este libro se encuentre, y este libro es el manual para cada uno de nosotros. Pero también es bien cierto que cuando empiezas a leerlo, que quizás no conocías antes de la palabra del Señor, que quizás tú antes
sí tenías una Biblia en tu casa, pero la tenías ahí arrumbada, que quizás tú la tenías para que no te chupara la bruja, muchos decían, ¿verdad? Tú la abrías para que no le hicieran el mal de ojo. Eso es mentira del diablo, mi hermano. Esta Biblia, déjeme decirle, no sirve de nada si usted la tiene en un rincón. Esta Biblia empieza a tener poder cuando usted la empieza a abrir y empieza a escudriñar las Escrituras y aplicarla en su vida. Si no, en verdad, podríamos conocer mucho de ella, pero pues si no tenemos amor por la palabra, dice, nada somos. Es por eso y es necesario que empecemos a aplicarla. No te dejes engañar por nadie, sino empieces a decir, a ver mi hermano, como decía nuestro hermano Noé, había alguien que me decía, a ver, vamos a leer ahora aquí esta escritura. Qué bueno en verdad esa persona que decía, y yo no estoy conforme hasta no quedar contento. Y porque la palabra de Dios siempre trae respuesta para cada pregunta que usted tiene. No busca en otros libros. Muchas veces dicen, vamos a buscar en otros libros. Hay libros apócrifos, donde quizás no están reconocidos. Pero ¿para qué quiere esos libros? Porque me decían, es que fíjese que salió otro libro de otro apóstol, salió el libro de otra hermana. ¿Para qué quiere otros libros, hermano? Otro evangelio. ¿Para qué quiere otros evangelios? Pues en verdad, si empieza a leer entiéndale y aplique y aquí va a encontrar la respuesta. Yo no he conocido a persona que no haya encontrado la respuesta para problemas, para preguntas, para dificultades, que no sea en este sagrado libro. En verdad, en este sagrado libro, cuando usted lo empieza a aplicar, va a tener un poder increíble, en verdad, que en cualquier poder humano no se iguala a este libro y al conocimiento que usted va a adquirir aquí, y va a empezar a mejorar su vida diaria, su vida espiritual, su vida moral, su vida en pareja, su vida con sus hijos, muchas cosas. En verdad, cuando usted empiece a escudriñar como los de Berea, cuando usted empieza a decir, necesito más de ti, Señor. ¿Cómo quieres que el Señor te hable? A través de una nube. Eso es mentira, hermano. El Señor te habla a través de su palabra, a través de aquí. Como decía nuestro hermano, tienes necesidad, sea la hora que sea, tú nada más levantes el teléfono y empieza a hablar con el Señor. ¿Quieres que el Señor te hable? Abre esta Biblia y el Señor te va a hablar. Sería mi comentario. El amor por la palabra de Dios, hermanos, para los que estamos aquí y para los que nos escuchan por medio de internet, ¿se puede perder el amor por la palabra, sí o no? Es como una pregunta. Sí se puede perder el amor por la palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros nos entregamos al Señor, que estamos en ese primer amor, así se le llama, ¿no? En el primer amor, cuando nosotros queremos saber de la Biblia, o sea, queremos darnos cuenta de muchas cosas, queremos empaparnos de la palabra de Dios, como que leemos más, como que damos más, como que estamos más conectados a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya nos creemos cristianos, que ya nos creemos santos, que ya creemos que ya no nos hace falta nada? ¿Qué pasa con el amor a la palabra? Cuando ya, decía el hermano Johnny algo muy cierto, cuando ya la Biblia está ahí, que si le hace así hasta vuela el polvito que lleva muchos días ya sin leerla. ¿Dónde quedó ese amor a la palabra? ¿Dónde quedó ese amor? Aquel hombre que vino a dar su vida por amor a ti, por amor a mí, ¿dónde quedó? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque podemos perder el amor a la palabra de Dios, podemos perder el amor a Dios si no hacemos como los que hacían los de Berea. Cuando llegaron, dice que estaban más emocionados que los de Tesalónica, ¿no? Imagínense que el día de mañana no, pues es que en la casa del hermano Noé era una emoción, y ahora, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con el programa del hermano Abel? No, pues ya lo vamos a revivir de nuevo, ¿no? Para el mes que entra empezamos. Entonces estamos perdiendo esa comunicación, ¿no? Esa verdad, esa realidad que la vamos a encontrar en la Biblia. Entonces necesitamos conectarnos, necesitamos, hermanos, estar siempre con la palabra para poder salir de muchas dudas, porque a veces hay dudas, ¿sí o no? Sí. Existen muchas dudas, tanto más para gente no cristiana. Dice, a ver, es que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pues yo no estoy atado. Sí, estamos atados al pecado. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Algo que se llama pecado.
Y hay gente que dice, yo necesito estar con las esposado para darme cuenta, ¿no? Como dice un canto, las cadenas del pecado han sido rotas. Dice, pues ¿cuáles cadenas? Las cadenas son pues el pecado que llevamos en la vida diaria, ¿no? Entonces necesitamos buscar la libertad en la palabra de Dios. Ese es mi comentario. Yo le quisiera platicar de lo que usted dijo, hermano Noé. El amor se acaba por la palabra de Dios. Yo quizás le cambiaría esa palabra de se acaba, porque acuérdense que el amor, dicen muchos, pues el amor es de Dios. Es mentira eso. El amor es Dios, y Dios es infinito y no se acaba. Quizás nuestro amor de nosotros cambia de lugar. Por ejemplo, antes, como decía nuestro hermano, quizás teníamos amor a la palabra, nos reuníamos, hacíamos transmisiones, ¿y qué pasa de un momento para otro? Perdemos nuestro enfoque, nuestro primer amor, lo dejamos en segundo término y lo cambiamos. Quizás ahora va a ser mi primer amor el fútbol, va a ser mi primer amor mis amigos, va a ser mi primer amor mi familia, va a ser mi primer amor otras cosas, y pongo en segundo término a Dios. Y quizás en ese momento decimos, pues se cambió de lugar mi primer amor, y es cuando empezamos a desnivelar, y la balanza va cayendo de un lugar, y es cuando el cristiano se empieza a alejar, se empieza a enfriar. ¿Y cómo está una persona que tiene frío? Pues está temblorosa, no se quiere ni mover, no quiere ni hacer nada. ¿Por qué? Porque aquella persona se enfrió. Su actitud, su fe va decayendo. ¿Y qué les decía? Hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? Pues en esos momentos difíciles es cuando más nuestro amor debemos de demostrarlo, ¿no? Algo que, por ejemplo, comenta Johnny y comenta nuestro hermano Noé, por ejemplo, Noé comenta, el amor se puede perder. Perdón, eso es lo que yo dije, se pierde, no se... ¿Cómo dijiste? Se acaba, ¿no? No, yo no dije se acaba, se pierde. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque podemos perder un momento como el sábado que entra, por darle la prioridad a otra cosa. O sea, se puede perder. Ahora, también, por ejemplo, comentaba nuestro hermano Johnny, él comentó que cambia de lugar. Y bueno, pues vamos a ver lo que la Escritura dice. Volvemos al punto de que nosotros tenemos que saber, y aquí está en la mesa de debate, digamos, la mesa de poder, digamos, decir lo que Dios dice a través de su palabra. Necesitamos ver si se pierde, si se cambia de lugar, o qué es lo que dice la Escritura. Bueno, la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 13 que el amor nunca deja de ser. En pocas palabras, el amor nunca se pierde, nunca cambia de lugar. ¿Quién sabe? Vamos a ver. También dice Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, dice de esta manera. En el capítulo 2, versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Es decir, el amor se puede dejar. Hablamos de que hemos dejado nuestro primer amor. Cuando Dios le escribe, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Efeso, el problema que tenía Efeso era ese, que había dejado su primer amor. Y luego le sigue diciendo el mensaje, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro amor por la palabra? Lo dejamos. Sí. Entonces la palabra correcta es dejar. Se puede dejar. Como se deja de leer, como se deja de orar, como se deja. Entonces la palabra esa es la nada más. Dejar. Ajá. Es la no palabra. Perder, ¿no? ¿Qué dices tú? Cambiar. No perder, no cambiar. Sí, dejar. se deja, y es lo que dice, si alguien habla, tiene que hablar de acuerdo a la palabra. Tenemos que escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Porque si yo digo se pierde, bueno, pues ¿dónde dice se pierde? Si Johnny dice se cambia, pues necesitamos encontrar algo que nos indique que sí se puede cambiar. A lo mejor la palabra era dejar. ¿Sí? Dejar de hacer las primeras obras. Por eso el contexto nos dice dejamos de hacer las primeras obras y tenemos que por tanto arrepentirnos y hacer las primeras obras, porque si no, dice el Señor, vendré pronto a ti si no te hubieres arrepentido. Entonces cuando dejamos de leer, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hacer, que es escudriñar, examinar con profundidad las Escrituras, como dice nuestro hermano Noé, cuando dejamos ya leí 4 veces, decía papá, o 5 veces, ya deja de leer, y dice, no, pues ya no la vuelvo a leer, pues total, ya la leí una y otra y ya sé lo que dice. ¿Sí? Pero no, Dios dice a través de su palabra, no, es como cuando hablamos de la esposa
le llevo la rosa el primer año, el segundo año también, el tercer año también, pero ya después dejo de hacerlo. Llega el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo año, llega el 25 aniversario y ni una rosa, ni unos chocolates, ni unos dulces. ¿Qué es lo primero que hiciste antes? No, y a veces las hermanas o los hermanos dicen, es que se perdió el amor, es que ya no hay amor. Pero no, lo que pasa es que dejamos de hacer lo primero que nosotros hicimos. Olvidamos o dejamos nuestro primer amor. No. Tenemos que, es decir, dejar de hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas es que los de Berea, ellos recibieron esta palabra con toda solicitud, que cada día escudriñaban. ¿No? Sí, imagínense que nosotros, yo les preguntaría en esta noche, ¿están estudiando las Escrituras cada día? ¿Están estudiando? Si alguien me dice, no hermano, ayer no estudié, entonces has dejado de hacer las primeras obras. Y Dios dice a través de su palabra que si no las vuelves a hacer, estás dejando tu primer amor. No estás teniendo amor por la palabra. Así de sencillo. Entonces tenemos que leer las Escrituras diariamente. ¿Cuántas veces la leyó hermano Malaquías en esta semana? Podemos decir, hermano Bernardino, ¿cuántas veces leyó la palabra? Hermana Isabel, hermana Alicia, hermano Eduardo, ¿sí? Hermana Mari, hermana Itamar, hermana Elsa, hermana Vicky, hermana Crisanta, ¿cuántas veces la leímos? Entonces, si alguien me dice, hermano, es que yo ni siquiera la abrí, te voy a decir, arrepiéntete. ¿Por qué razón? Porque si no, el Señor dice, vendré a ti si no te hubieres arrepentido. ¿O qué? ¿Eres menos nobles que los de Berea? Dice que los de Berea les pusieron el ejemplo hasta los de Tesalónica. Y Pablo los puso de ejemplo y dice, es más nobles. ¿Por qué? Porque estos recibían la palabra con toda solicitud. De tal manera que escudriñaban, examinaban para ver si estas cosas eran así. No nos olvidemos que el tener amor por la palabra es estar escudriñándola diariamente. No basta leerla, digamos, cada 15 días, cada semana, cuando ya se acerca el día de reunión, el día del estudio. Vaya, ahora sí vamos a ver qué vamos a dar el día de hoy. No. Dios dice diariamente. ¿Para qué? Para ver si estas cosas son así. Por eso Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo se va a santificar uno si no lee la palabra? ¿Cómo vas a cambiar tu forma de hablar? ¿Cómo vas a cambiar tu forma de actuar? ¿Cómo vas a cambiar tu forma de vivir, tu forma de vestir, si no estudias la palabra? ¿Cuántas veces le hemos dicho a la hermana, así se tiene que decir, se vestir, actuar, etcétera, etcétera? Porque aquí dice la palabra. Si una hermana que no lee la palabra, lo va a demostrar a través de su actitud, de su forma de vestir, su forma de actuar, etcétera, etcétera. Un varón que no estudia la palabra, inmediatamente se va a ver por su vestimenta, por todo lo que veníamos mencionando, actitud y todo lo que... ¿Por qué razón? Porque no hay santificación. La Biblia enseña claramente que sí tenemos que ser santificados. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, ¿quieres cambiar tu matrimonio? Lee con tu pareja la palabra. ¿Quieres cambiar tu forma de vivir, tu forma de actuar? Lee diariamente la palabra. Hermano Eduardo, quería comentar. Bueno, lo mismo, vemos que en Romanos 10:17, ¿cómo dice? La fe viene por lo oír. La fe viene por el oír. Tienen que escuchar primero la palabra y luego... La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí, no? Sí, exacto. Es lo que tienen que hacer, pero tienen que empezar por ahí. Ya después todo lo que se va a ir agregando. Entonces, por eso fue que el Señor le dice a Josué, en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué te va a salir Entonces, mal? no hay nada que pueda salir mal. Y los 4 puntos claves: lee, medita, guarda y pon por obra lo que leíste, lo que meditaste, lo que guardaste, y estaremos del otro lado. ¿Amén? Así es, y fíjense, yo compartía
con los jóvenes hace ratito que estábamos teniendo un estudio, y me llamó la atención ahorita que les hablaba acerca de 1 Timoteo 4:2 en adelante, donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es algo que a los jóvenes les hablábamos. Y en el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en qué, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otra cosa que podemos ver aquí es que te dice, bueno, entre tanto que voy, le decía Pablo a Timoteo, ocúpate. ¿En qué se iba a ocupar Timoteo? En jugar fútbol, en salir con sus amigos, en andar en el cine. No, y quizás no son cosas malas, pero lo principal es en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ya una vez que hayas hecho eso, pues sí, puedes pasar a lo demás. Pero como decía nuestro hermano Abel, si no ponemos en primer lugar y no leemos, porque a mí se me hace más fácil escuchar. Por ejemplo, ya ahorita la Biblia ya está en audio, ya usted la puede descargar en audio. Ya si usted no ve, no tiene pretexto. Si usted quizás ya es una persona que es ciega, tampoco tiene pretexto. Ahorita ya hay muchos métodos para que usted pues prácticamente escudriñe las escrituras. Aquel que no alcanza a ver letras chiquitas, pues está la Biblia con letra grande. Aquel que no escucha bien, bueno, pues súbale más al volumen. Aquellas personas cieguitas, déjeme les digo que la persona que hizo la lectura del braille, pues prácticamente fue una persona usada por Dios. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía en sus planes quedar ciegas, sino de una semana para otra esa persona quedó ciega. Su prometida con la que iba a casarse lo dejó. ¿Por qué? Porque fue ciego, se convirtió en ciego. Pero créame, esa persona, Dios tenía un propósito, que era perfeccionar aquel del braille, para aquellas personas que no ven puedan leer a través de los dedos. Y así fue como se hizo la primer Biblia del braille. Así que en verdad Dios puede usar a cualquier persona. ¿Para qué? Para llevar la palabra. Y por eso a usted lo quiere usar, a nosotros nos quiere usar. Pero ¿cómo? Cuando nos ocupemos en la lectura. Si no, como decían, no va a haber santificación. Por eso muchas veces no hay un cambio real en la vida de un cristiano. Cuando dicen, bueno, pero es que mira, o sea, no ha cambiado. Bueno, pues no lee la palabra. O sea, tenemos que leer la palabra para que haya santificación, como dice la Escritura. ¿Por qué? Santifícalos en tu palabra es la verdad. Hermano Alex. Okay, ya. Gracias, hermano. He comentado pues parte de lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y algo que yo leí ahí en Juan capítulo 6 versículo 63. Ese es el siguiente. La conclusión. La conclusión es el último texto. Bueno, no sé si ¿sí? Es cuando dures la palabra, ¿no? No. Ah, bueno. No, dice dice el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, es lo que menciona, que la palabra de nuestro Dios es espíritu y es vida. No es algo que pues lo pudiéramos decir. Puede haber ciertos libros para superación personal, puede haber pues a lo mejor mucha literatura de los hombres, ¿no? Que hay muchos hombres que han llegado a Dios les ha dado mucha sabiduría, pero algo que vemos reflejado, la única palabra que tiene vida es la palabra de nuestro Dios. Es la única que podemos nosotros tener la seguridad, porque como lo decía nuestro Señor Jesucristo, dice, mas Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es algo que mencionó en este caso nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como creyentes que somos de Cristo, pues debemos de tomar todo esto en cuenta, ¿no? Que la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios dice que es espíritu y es vida, y también lo habla como dice que es espada de doble filo, dice que entra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Entonces yo a lo mejor siempre lo comento, ¿no? En las predicaciones, que a lo mejor llego yo a tocar en cierta ocasión, y les digo, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor el hecho de que vayas a la congregación
te gusta que te digan que Dios, que Cristo te ama y que Cristo te ama, y tú puedes hacer lo que se te da la gana y de todos modos se van con Cristo, ¿no? Entonces, lo que le gusta escuchar a mucha gente, ajá, ¿no? Digamos. Si la palabra de Dios te dice, o sea, que es espíritu y es vida, o sea, va a ser, y muchas veces, bueno, esto ya lo va a decir nuestro hermano Abel, ya lo iba yo a comentar, porque pues muchas veces, o sea, se nos hace a lo mejor pues difícil de entender lo que dice la palabra, porque a lo mejor no queremos acatarlo, es como por decir la instrucción de nuestros padres. Ellos nos dicen no salgas a tales horas de la noche, y a nosotros nos cuesta trabajo decir pues no, pues es que él ya vivió, o sea, es lo que decimos, ¿no? Él ya vivió, él ya pasó, y pues nos toca vivir a nosotros. Y ahora en estos días pues la palabra de Dios, pues él dice que él igual así como nos quiere, pues también nos puede castigar, ¿no? Dice que como el padre al hijo al que quiere, así de la misma manera nos puede castigar. Y esta es, como dicen, nada más hay que ver que la palabra de Dios es vida, es lo único que te va a dar vida. A lo mejor puedes estar haciendo otras cosas, pero eso te va a llevar a la perdición. Es mi comentario. Ok, nada más recuerden los textos que habíamos quedado de dar, para que también nos podamos basar en esos textos. Yo nada más les quisiera compartir, a ver, quizás ahorita lo encontré en verdad, y pues no, abrí mi Biblia y pues solito se dio, ¿no? Y el Señor dijo, no, pues, pero Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No? A nuestro mismo Señor Jesucristo decía, pues muchos te podrían decir, pues si tú no estás preparado, no fuiste a ningún instituto, no estudiaste una carrera de teología, pero en verdad, si hablas palabra del mismo Padre Celestial, no importa si aunque no tengas una preparación en un instituto, mientras te bases en la verdad pues prácticamente va a morar en ti, vas a ser una persona justa, en verdad, ¿no? Sí, aquí es algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Algo que mencionabas es que la doctrina no es mía, sino del que me envió. Y Pablo decía en las cartas, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, dice, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que les estoy escribiendo son mandamientos no míos, sino del Señor. Son mandamientos del Señor. En otras palabras, igual cuando hablas con alguien, cuando hablas de esta palabra, y es el siguiente texto que tocamos, 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Sí, pero antes de saber, papá, ¿qué es lo que comentar? Debemos entender que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, si es así, Él especifica bien, por ejemplo, vamos en Efesios 1:4 y 2 Tesalonicenses capítulo 3. Entonces ahí está diciendo que nos eligió antes de la fundación del mundo. Tal vez éramos lo que éramos, pero llegamos a hacer lo que el Señor dice. Okay. Hermano Bernardino, hermano Malaquías, ¿alguno tiene algún comentario en esta noche? Nada acerca de la palabra. Nadie. Y dice, bueno, pues continuamos entonces y decimos, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Vean, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Te encarezco, es decir, te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que enseñes esta palabra, pero dice la Escritura que enseñes a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Cuando, digamos, estás bien, pero también cuando ya las personas estén mal, tú predícales la verdad, predícales a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende y exhorta. 3 cosas que puede hacer la palabra en nuestra vida: redarguirnos, reprendernos y exhortarnos, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que entender, hermanos, dentro de la iglesia del Señor,
que para tener amor por las almas, para tener amor por la palabra, tenemos que aceptar que esta palabra nos va a exhortar, nos va a reprender y nos va a redarguir. Esto es lo que hace la palabra: reprende, redarguye y exhorta. Entonces es necesario que nosotros en ocasiones no nos va a gustar lo que la palabra del Señor nos dice en esta noche. Quizás no nos va a gustar que, como lo mencionaba nuestro hermano Alex, que en ocasiones Dios nos diga: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto porque yo lo ordeno. Porque no son tus pensamientos, sino son mis pensamientos. No son tus caminos, sino son mis caminos, ¿sí? Y el pueblo de Israel, en Oseas 4:6 dice la Escritura que se perdió por falta de conocimiento. ¿Qué nos hace falta? Conocimiento, ¿sí? Si no lees la palabra, ¿cómo vas a tener conocimiento? Si no te alimentas de esta palabra, ¿cómo va a morar la palabra de Dios en ti? Necesitamos entonces tener amor por la palabra, leer esta palabra, pero entender que va a haber cosas que la misma palabra nos va a decir y que no nos va a gustar. Y que necesitamos aceptar esta palabra de tal manera que la recibas como lo debería, con toda solicitud. Y si es el Señor el que lo manda, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque es Dios el que me está mandando, me está redarguyendo, me está exhortando y me está diciendo a través de la reprensión de su palabra que yo tengo que hacer esto. Entonces es necesario entender muchas veces, por ejemplo, cuando yo le hablo a los muchachos o ustedes les hablan a sus hijos, los reprenden, los exhortan, los redarguyen porque los quieren o porque no los quieren. Porque los queremos, porque los amamos, porque sabemos que están mal con la conducta, con lo que hacen, y no queremos que se pierdan. El último texto allá en Juan capítulo 6, y ahorita comentamos los dos. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Libro de San Juan, capítulo 6, 60 y 61. Okay. ¿Qué es lo que dice hermano Alex? Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué es lo que pasó en esta ocasión? Dice el Señor que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchas personas se les va a hacer dura esta palabra. Cuando les hables de lo que dice Dios y lo que tienen que hacer, se les va a hacer dura. Hermano, tiene que dejar esto. Híjole, aquel joven rico, ¿verdad? Que dijo: tienes que dejar todas tus posesiones, darla a los pobres, ¿y qué? ¿Y ve? ¿Le dolió? Por supuesto. Dice la Escritura que se fue triste porque tenía, ¿cuántas? Muchas. Si hubiera tenido un bocho, va y lo vende y lo pero tenía muchas posesiones. ¿A ti qué te ha pedido el Señor? O sea, ¿qué es lo que les ha pedido el Señor? ¿Qué se les ha hecho duro? ¿Qué se les ha hecho pesado cambiar en su forma de vivir, de vestir, de actuar? Imagínense que ahorita le digamos al hermano Malaquías: el hermano Malaquías tiene que dejar las llantas y tiene que predicar la palabra. ¿Ustedes creen que no se le va a hacer duro? Que al hermano Noé le digamos: ¿sabe qué, hermano Noé? Tiene que dejar la refaccionar y servir al Señor en tal lugar y predicar la palabra y a levantar una obra allá. Así, híjole, pero es que tengo mucho negocio aquí. De aquí soy. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces se nos va a hacer dura esta palabra. Si nos va a decir: hermano Noé tiene que cortarse el bigote, porque la Biblia se... No, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Nada más, pero por ejemplo, es algo así. Pero que la Biblia me lo enseñe, que la palabra, ¿verdad? Me diga, pues tienen que estar lampiño. Digo, pues duro, y es lo que nos dijo hace poco, es lo que más me cuesta trabajo, ¿verdad? Me cortaré la barba y raparme. Pero sí hay cosas, hermanos, ahorita que nos están escuchando, que se nos van a hacer duras cambiar. Duras, diría papá, a veces Dios nos cambia hasta la forma de caminar, porque hay varones que caminamos afeminados, y Dios dice a través de su palabra que ningún afeminado va a entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor que tiene que cambiar. No es homosexual, no es tampoco, digamos, gay, pero que tiene formas
femeninas que está haciendo en su vida diaria. Y Dios dice, tienes que hablarle y decirle que tiene que ser un varón de verdad. Entonces, y esos son los cambios que a veces le pueden a las hermanas, por ejemplo, les tenemos, hermana, pues lamentablemente no se puede cortar el cabello. ¿Y qué va a decir la hermana? ¿Le va a gustar? Va a decir, no, dura es esta palabra. Y dice, ¿quién la puede oír? ¿Saben quién puede oír la palabra? Los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que aman esta palabra. Y dice el Señor Jesucristo que les dijo a sus discípulos, ¿esto les ofende a ustedes? Y de verdad, hay cosas que nos vamos a sentir ofendidos cuando la Biblia nos habla y nos diga, hermana, tiene que hacer esto, hermano, mire, tiene que hacer esto. Nos vamos a ofender, nos vamos a enojar, nos vamos a molestar. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles cuando el Señor Jesucristo más adelante en el 66 les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Pues váyanse, les dice a sus discípulos. Pero el Señor entonces, Pedro les dice, ¿a quién iremos? Bueno, desde el 60, no sé en qué versículo estamos, no quiero hablar más. 66. ¿Sí? ¿Qué es lo que les dice Pedro? Después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense cuántas multitudes seguía al maestro, y que de repente les dice esta palabra y ellos se les hace, dice que desde entonces muchos de qué, no fueron pocos los que se fueron, ¿fueron cuántos? Muchos. Por eso dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Seremos algunos de nosotros alguno escogido? A lo mejor muchos nos llamó el Señor, pero ya cuando les vamos a decir, hermano, ¿sabe qué quiere decir ser discípulo de Cristo? Venga para acá. El Señor dice que tiene que negarse a usted mismo, que el día sábado usted tiene que dejar a su amigo y venirse aquí para estudiar. Perdón, sí, el día lunes tenemos estudio también aquí. ¿Qué? Tiene que dejar de... pero es que está bien buena la novela. El lunes se acaba. Sí, es el final, es el partido. Decía un hermano, es que hoy me toca votar, me llamaron de las elecciones, me llamaron el domingo, pero tiene que congregarse. O sea, no puede. La Copa América dice, no hay que ir a la iglesia el domingo. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice, ya no andaban con Cristo. Y cuando vio eso, los apóstoles, imagínense, vieron que mucha gente se les iba. Los apóstoles también dudaron, dijeron, yo me voy con ellos. Pero entonces Jesús se voltea y les dice, ustedes también se quieren ir. Y entonces Pedro contesta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creímos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos a ir, hermanos, si dejamos estos caminos de Dios? ¿A dónde vamos a ir si dejamos esta palabra y dejar tener amor por esta palabra? ¿A la prendedera de velas otra vez? ¿A la brujería, diría alguien? ¿A la hechicería? ¿A la lectura de la mano, de los pies, del café, de todo? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? No tenemos y no podemos dejar estos caminos santos de Dios. Entonces no podemos ir a otra parte. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a dejar los comentarios a nuestros hermanos, y si tienen comentarios a través del chat, que nos los hagan saber. Dios les bendiga. Pues la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos va a exhortar cada vez que sea necesario. A veces nosotros queremos ver a nuestro Señor Jesucristo de frente, como lo estuvo con los discípulos, ¿no? Diciéndole directamente, es que tú, como cuando estaban a la mesa, ¿no? Que alguien de los que están a la mesa me va a negar, y empezaron, seré yo, o sea, estaba como que así. Por eso la Escritura es clara. Cuando llega la exhortación, cuando nosotros leemos la Escritura y algún versículo, algún capítulo nos exhorta en algo, es porque en realidad estamos mal, ¿no? O sea, quien nos va a exhortar es la palabra. ¿Cuándo? Volviendo al principio, cuando nosotros leemos la palabra. Porque si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a encontrar una exhortación para nuestras vidas? Si yo no abro la Biblia y leo, ¿cómo voy a encontrar en la palabra de Dios a lo mejor promesas que yo estoy dejando de hacer? O sea, dice, no, pues la palabra de Dios, como lo dice en el Salmo 1, ¿no?
Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su delicia, dice, como dice Josué 1:8, en su delicia medita de día y de noche. En su ley, no, en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros estamos mal en algún área de nuestra vida y leemos la palabra, el Señor nos va a mandar una exhortación donde nos va a enseñar, ahora sí como dicen, o aprendes, ¿no? Porque igual, cuando nosotros no hemos leído la palabra de Dios y no hemos escudriñado la palabra de Dios, nos pueden decir, ¿no? Nos pueden contar, nos pueden decir lo que dice la palabra de Dios, pero no es lo mismo que nosotros digamos. Es que en el Salmo 91, en el Salmo 1 dice, bienaventurado hermano. A ver, vamos al Salmo 1, ¿no? A ver si en realidad, si en el Salmo 1 dice, pues la verdad lo creo, porque dice bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? O sea, te ganaste esa lotería, ¿no? Porque pues ahora sí estás feliz, o sea, eres una persona, un hijo de Dios. Entonces, igual, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ¿qué pasa? Venimos como decía su papá, porque la palabra viene por el oír y el oír por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no la hemos leído, nomás la hemos escuchado. Cuando yo llego a la iglesia escucho una prédica padrísima, pero yo no he leído lo que la palabra de Dios dice. Pero por el oído, o sea, ya entró, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces ya empieza. ¿Qué pasa? Mi suegra aquí presente me dijo cuando yo me entrego al Señor, mira, te regalo una Biblia, pero léela. Este es un libro maravilloso, no es para guardarlo. Y nada más empieza. En el principio no había nada, Dios creó el cielo, y ya como, a ver, y luego menciona mi nombre, y dice, a ver, aquí menciona mi nombre. Entonces como que empieza a ver ese amor, ¿no? Por la palabra. Pero no todo en la palabra de Dios es color de rosa, ¿no? Como estamos ahorita llegando al punto. Las exhortaciones, el Señor nos va a exhortar. Maldito el hombre, dice en Deuteronomio, ¿no? Maldito el hombre que hiciera imagen y a semejanza a nuestro Señor Jesucristo y lo pusiese en oculto para que el pueblo lo adorase. ¿Dice así o no dice así? Entonces dice, a ver, ahí no me está diciendo bienaventurado, ahí está hablando así. Entonces, estamos viendo que nos va a exhortar. Cuando nos tenga que exhortar, nos va a exhortar. Cuando nos tenga que reprender, nos va a reprender. ¿Por qué? Porque así es, pero no se nos va a parecer como el que dice, tuve al Señor cara a cara y me dijo, no, lee la palabra y ahí, si me dicen yo leí en Juan 3:16, porque de tal manera me dijo, bueno, pero que el Señor me lo dijo allá cuando bajé de la escalera y ahí estaba, como que empiezo a dudar, ¿no? Sí. Es lo que tengo mejor acá. Estuvo muy bien. No, pues excelentes comentarios. Yo creo que yo no tengo nada más que agregar, en verdad. Solamente les animo, en verdad, a que pues sigan echándole ganas a la audiencia que tenemos aquí, en verdad. Si ustedes los vieran, son personas que vienen desde sus hogares, ya es noche, y en verdad que pues han escuchado la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a que sigan continuando aquí. A las personas que también están del otro lado del monitor, de la misma manera, que no le digan, que no le cuenten. Usted escudriña las escrituras, de igual manera estamos aquí para servirles. Y cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, créanme, no somos maestros, pero pues podremos escudriñar las escrituras y todos juntos poder aprender más de lo que dicen, y para aclarar las dudas que usted tenga. Pero nunca se quede con una duda, nunca se quede con una pregunta. Escudriñe, lea, investigue, haga hasta lo imposible, porque Dios tiene respuestas para todo. Que Dios le bendiga. Pues ya vamos a concluir con el tema, y pues algo que mencionaba el texto que acabamos de escuchar, es a lo mejor pues en aquel entonces, o sea, no solamente hoy se nos hace duro a lo mejor escuchar la palabra de nuestro Dios, escuchar que nos digan que estamos mal, que estamos a lo mejor haciendo las cosas mal. Pues a quién le gusta que lo corrijan, a quién le gusta que le digan cómo tienen que hacer las cosas.
En lo personal, pues a los hombres casi no le gusta a uno que lo corrijan, que le digan que está mal, que pues estás haciendo esto mal. Y vemos que en aquel entonces también, pues varios de sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hoy en nuestros días también muchos de nosotros dicen, pues dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Solamente a lo mejor, no sé, son seleccionados, son escogidos. Eso es mentira. Algo que mencionaba igual nuestro Señor Jesucristo, pues no creo que les haya dicho con palabras así tranquilas, ¿no? Pues yo digo que les dijo, pues si se quieren ir ustedes también, pues así como van, o sea, no, así, sí, porque él hablaba con autoridad, o sea, la palabra de nuestro Dios no dice que les hablaba tranquilamente, sino que a él lo escuchaban, él le ponían atención precisamente porque él hablaba con autoridad. ¿Y qué es lo triste que vemos? Dice en el verso 66, donde yo, nuestro hermano Noé, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hoy en nuestros días vemos la misma situación. Hay personas, hay hermanitos de nosotros que tristemente decimos, pues ya no están con nosotros, ya no andan dentro de la palabra. ¿Pero por qué? Porque se les hizo dura esta palabra, se les hizo duro recibir la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que menciona también Pedro? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es la verdad, no podemos ir a nadie más, no podemos acudir a nadie más, solamente a Él. Entonces hay que guardar la palabra y hay que, pues en este caso, escudriñar las Escrituras, ¿no? Para ver si estas cosas son así realmente. No lo que nos digan a lo mejor, porque pues ustedes a lo mejor han tenido una plática con ciertas personas que igual estudian la palabra, pero ¿qué es lo que les dice? Pues no, yo voy y escucho el mensaje, fue lo que comentó el hermano Noé, escucho el mensaje, pero pues nada más lo escuchan, no llevan a lo mejor la Biblia para realmente ver si las cosas son así. Entonces les animamos a que escudriñemos las Escrituras, no solamente a lo mejor, como dice la palabra de nuestro Dios, hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, pues solamente esto, hermanos, sigan orando por este ministerio y pues como dice Johnny, aquí estamos agradecidos porque estamos rodeados de hermanitos, de personas que han venido a escuchar la palabra de nuestro Dios, que están ansiosas por escuchar la palabra, y vemos que a lo mejor han dedicado un tiempo para nuestro Dios, y pues él realmente, pues se los agradecemos, y pues como decimos, todo lo que hacemos va a ser para el Señor y no para los hombres. Bueno, pues Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están acompañando igual en sus casas, que Dios les bendiga ricamente, y es mi comentario. Bueno, pues ya hemos escuchado la bendita palabra de nuestro Dios. Se despide de usted su hermano y amigo Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros, le decimos de verdad. Hoy no hubo comentarios, no sé si estuvieron en el stream o... Bueno, hay comentarios de saludos y bendiciones de... Lo que está un poquito lenta la computadora. Bueno, de Cintia Romero nos mandaba saludos. La hermana Berna Pérez también nos mandaba saludos. Decía que qué bien se veía nuestro set, nuestra oficina, decía. Sí, es que estamos con el hermano Noé por esa causa, y bueno, pues el escenario cambia cada vez que venimos acá. Claudia G dice, pues que Dios les bendiga. Nos estaba tratando de ver, pero no escuchaba, esperando que ya estuviera escuchando, porque acá se escuchaba. Avi Villa, pues también nos mandó saludos, y aquí tenemos pues varias personas que nos mandaron saludos, pero perdón. Pero sí, sí nos estuvieron acompañando algunos hermanitos, y pues los que no sepan comentar, del lado de Social Stream, ahí dice, usted puede mandar sus comentarios de igual manera al Facebook de nuestro hermano Abel Salinas, o tenemos abierto siempre en los programas el Facebook de Restaurando Juventud, así nos puede usted estar buscando en Facebook, y ahí también estamos atendiendo sus mensajes. Que Dios les bendiga, y bueno, pues saludos a nuestra hermanita Berna, saludos a las personas que nos acompañaron. De la misma manera, no sabemos en qué lugar del mundo usted nos está acompañando, pero pues que Dios me los bendiga a los que están escuchando. Y bueno, pues ya en Facebook ya se compartió las fotos que ahorita los que estamos en estos momentos ya se compartieron, y bueno, pues ya les dicen ustedes que estamos pues en este hogar de nuestro hermano Noé,
nuestra hermana Mari, nuestra hermana Alicia y Tamar, y bueno, pues les damos la honra y la gloria a nuestro Dios por esta gran bendición, y les decimos, por supuesto, que sigan comentando. Vamos a estar nada más unos minutos más y posteriormente nos estaremos despidiendo a través de una oración. Hermano, Pues un verdadero placer el tenerlos aquí a ustedes, a todos ustedes, a mi suegra, al papá del hermano Vela, pues a todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Es un verdadero placer, y gracias al Señor también por permitir que en este hogar pues se pueda llevar a cabo pues esta hermosa, ¿cómo se le podría decir?, transferencia, ¿no? O sea, pues a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, porque sabemos que esto se va a ir pasando la voz por muchas partes. Yo sé que en Honduras también, un saludo a Honduras, ya hay gente que le he mandado la invitación, y yo sé que hay gente que ya nos está viendo por allá, familiares, amigos, y pues en todas las partes del mundo. Bendiciones para cada uno de ustedes, y quedamos con el tema de no dejar de ser el primer amor, no dejar de orar, no dejar de congregarse, no dejar de alabar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él en ningún momento ha dejado de amarnos. Él nos sigue amando, dice que aún siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por amor a nosotros. Entonces, pues bendiciones para todos, bendiciones hermano Abel, y un placer. Ya saben, esta casa está abierta para la hora que se puedan hacer estas transmisiones de aquí de este hogar, pues cuando guste, ya saben. Gracias. Y bueno, pues un saludo de nuestra hermana Alicia y hermano Ángel desde Francisco Madero, Coahuila. Hermanos, nos gusta el tema que están llevando el día de hoy. Gracias, bendiciones hasta Madero, allá en Coahuila, a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo en aquel lugar. Les decimos mil bendiciones y gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, hay un comentario de nuestro primo Isaac Bernardino. Dice: si el corazón es de piedra, es por eso que la palabra de Dios es la única que puede quebrantarlo, ya que si no, es imposible que éste se vuelva sensible a las maravillas de la vida. Es el comentario de... Bueno, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, allá a nuestro hermano Isaac. Sí, Isaac? Sí, es Okay. Isaac. Es Isaac, ok. Les damos bendiciones, les decimos Dios les bendiga ricamente. Gracias de verdad por los comentarios. No, Johnny. No, pues yo estaba viendo las fotos que publicaron en el Facebook, y pues sí, están muy bonitas. Y bueno, pues no, yo mando nada más saludos a todos los hermanos y amigos que nos acompañaron. Y les decimos que Dios me los bendiga a todos. Y sabemos que hay hermanos que pues nos ven, que quizás no comentan, pero no se preocupen. De todos modos les animamos a que sigan viendo las transmisiones, como decían los hermanos. Qué bueno que ya de Honduras nos han acompañado, de República Dominicana, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Argentina tuvimos contactos, de varios lugares del mundo en verdad, y pues de aquí de México también hemos tenido varios contactos, y de la República Dominicana también, de Haití. No, hombre, en verdad Dios ha sido bueno, y pues hemos llegado a varios lugares, y pues esperando que sigamos llegando, ¿no?, a más lugares, y pues como decimos, pues todo para que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Y bueno, pues usted siga compartiendo los enlaces, siga viendo estas transmisiones, como decía nuestro hermano Noé, que bueno, él tiene familia en Honduras, pues hágale llegar el enlace. Usted tiene familia en otros lugares, hágale llegar el enlace. ¿Quieren que hablemos algún tema en especial? De la misma manera, comuníquese con nuestro hermano Abel, con nuestro hermano Noé, y bueno, pues dígale, ¿saben qué? Necesitamos que usted nos hable a través de la Biblia de este tema, porque no lo entiendo muy bien, y bueno, pues aquí se estará estudiando para que sus dudas se puedan aclarar. Okay, bueno, pues vamos a hacer esta última oración. Vamos a dejar a nuestro hermano Alex ahora que nos dirija en la última oración, y de esta manera nos despedimos de la presencia de cada uno de nosotros, pero nunca de la presencia de nuestro Dios. Gracias de verdad por estar con nosotros. Saludos y bendiciones. Bueno, ya nada más ahí nos manda saludos nuestro primo y hermano Aarón, de allá de Monterrey, está con su familia, con Isaac, con su esposa Tere. Pues ahí saludos y bendiciones, y pues igual a todos los hermanos que no hemos, a lo mejor no han comentado, no han dicho que están presentes, pero pues saludos y bendiciones a cada uno de ellos. Y pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a despedirnos en una oración, y vamos a hacerlo así como estamos.
Amantísimo Dios, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, una vez más estamos aquí, un puñado de sus hijos, primeramente dándole las gracias por habernos permitido estar en esta transmisión, Padre, esperando que todo lo que se haya hecho en estos momentos siempre haya sido para su honra y para su gloria, Padre. Le pedimos también, Padre, por nuestros hermanos aquí presentes, que usted les bendiga, que usted sea con ellos en todo momento, que usted bendiga este hogar, que usted bendiga a los hogares aquí representados, Padre. Y también, Padre, que esta palabra pues haya sido de bendición para cada uno de nosotros, haya sido de edificación también, para que no solamente hayamos escuchado la palabra, sino que día con día la pongamos y la aplicamos en nuestro diario vivir, Padre. Le agradecemos porque usted es bueno, es bondadoso con cada uno de nosotros, y usted nos sigue permitiendo llevar el mensaje hasta otras partes a través de este medio, Padre. Le pedimos que si es su voluntad, que esto pueda seguir permaneciendo, continuando hacia adelante, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que todo lo que compartamos siempre sea de acuerdo a su voluntad y nunca de acuerdo a la nuestra, Padre. Todo esto se lo pedimos y lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios. Tenía un comentario, hermano. Ok, ya lo encontré. Ya hace 15 segundos. Sí, fue hace aproximadamente un minuto. Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda la hermana Claudia Galarza desde Nueva Rosita, Coahuila. Ok, bueno, allá cerca de la frontera, allá también, Rosita, Coahuila, allá donde, sí, hay una canción, un corrido de Es de Rosita de Olivo. Ese es otro. Bueno, pues les decimos gracias por estar acompañándonos, mil bendiciones, y por supuesto vamos a seguir mandando saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos. También hay un WhatsApp aquí de nuestra hermana Nancy a las 9:15, nos mandó un WhatsApp, dejen veo qué dice nuestra hermana Nancy pequeña que está con nosotros. Y su WhatsApp dice, ya van a acabar. Dice: papá, me ha gustado bastante el tema, ¿no? Qué bien, ¿verdad? Qué hermosa hija tengo. No, de verdad, por ejemplo, los que están aquí pueden comentar. Nuestra hermana Mari Mondragón hace 8 días sí comentó, y no, ni Tamar, ¿qué pasó? Sus comentarios. ¿Alex no estuvo conectado, Mari? No. ¿O estaba trabajando? Sí, ahí compartan siempre todos estos enlaces con sus hermanos, hermanas y conocidos. Bueno, pues es todo. Hermanos, nos despedimos y dejamos el video, por supuesto, de quien lo dice. Bendiciones. Ahora sí, podemos hablar. Bueno, vamos a hacer una oración por los alimentos. Mi esposa acá, Luisa, no sé, pues alguien acá preparó algo para que cenemos, y antes de que se nos haga noche, pues dejamos a la hermana ver que haga una oración por los alimentos, y en lo que vamos comiendo, el que coma que no comente, y el que no coma que comente, y vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, damos gracias por los alimentos que ha puesto en la mesa el día de hoy. Pedimos que sea de bendición en este hogar y en los hogares representados, pero también, Padre, pedimos que usted bendiga las manos que lo prepararon, bendiga las fuentes de donde estos provienen, y que en estos hogares, Padre, podamos tener lo necesario para poder compartir con los que verdaderamente padecen necesidad. Gracias le damos, Señor, y todo eso lo agradecemos en el bendito y dulce nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. podemos, ¿sabes qué? Cambiar de sillas, y ya sirve que no nos movemos nosotros. Si no podemos ir al pozole, que el pozole venga a nosotros. Nada más que se quieren cortar sus, todos los registros que han caído en curso, que no le abrimos nada más para que yo pueda Ma, me llevé tu Biblia. Me llevé tu Biblia. ¿Ya se va? Espera un poquito, vamos a estar. no quieres Bueno, de todos modos le damos. Bueno, ahorita vamos para allá entonces. Entonces vamos para allá para que nos queda más hay que poner gracias. Yo si ya estuviera sentado, Dios te bendiga.
gracias por venir, ya saben, también el lunes también estamos. Mañana de la misma manera también ya saben, pues a las 11 nos vamos. ¿De qué? De la cita que yo... No, Josué 1:8. Josué